en un exclusivo vecindario de San Diego, donde cada casa era una muestra de diseño y opulencia, la vida de Elena Vargas parecía reflejar la perfección. Diseñadora de interiores de renombre, su trabajo la había llevado a decorar algunas de las mansiones más lujosas de la ciudad. Su matrimonio con Daniel, un empresario del sector inmobiliario, completaba la imagen de una vida sin fisuras. Sin embargo, la realidad que se escondía tras los muros de su hogar estaba lejos de ser idílica. Desde hacía un tiempo, Elena había notado cambios en Daniel. Al principio fueron detalles menores, llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba a la habitación, salidas nocturnas inesperadas y una frialdad que antes no existía. Lo que parecía un simple distanciamiento laboral pronto se convirtió en una sospecha que la carcomía. Elena era una mujer de instintos agudos, y su profesión le había enseñado a notar los pequeños detalles que otros pasaban por alto. La forma en que Daniel apartaba la mirada cuando ella le preguntaba sobre sus reuniones, la manera en que evitaba el contacto físico con ella, y cómo su atención se desviaba cada vez que su madre, Alicia, estaba presente. Una sensación desagradable comenzó a arraigarse en su pecho, pero no quería darle forma a sus pensamientos más oscuros. Alicia, su madre, era una mujer de una belleza y presencia arrolladoras. A sus 58 años parecía desafiar el tiempo con su elegancia y carisma. Siempre había sido el centro de atención en cualquier evento, eclipsando incluso a su propia hija. Viuda desde hacía una década, había mantenido una vida social activa, rodeada de hombres más jóvenes que admiraban su sofisticación. Pero nunca antes había mostrado un interés especial por alguien tan cercano a Elena. Una tarde, mientras organizaba su estudio, Elena encontró algo que le confirmó sus miedos. Un recibo de hotel con fecha reciente y el nombre de Daniel en la factura. La ubicación era un lujoso resort en las afueras de la ciudad. Su corazón se aceleró mientras intentaba racionalizarlo, pero su intuición le gritaba la verdad. Decidió no confrontarlo de inmediato. Necesitaba más pruebas. Comenzó a seguir a Daniel discretamente, notando un patrón en sus movimientos. Sus ausencias coincidían con las de Alicia. Las reuniones de negocios de Daniel se alineaban con las escapadas de su madre. Cada pieza del rompecabezas encajaba de manera dolorosa y cruel. El día en que los vio juntos, compartiendo un momento de complicidad en una cafetería apartada, supo que no había margen para la duda. Elena no lloró ni gritó. En su lugar sintió una calma escalofriante apoderarse de ella. No reaccionaría de manera impulsiva. Si algo había aprendido en su vida era que la venganza mejor ejecutada era aquella que se cocinaba a fuego lento. Comenzó a planificar con meticulosidad su siguiente movimiento. No se trataba solo de exponer la traición, sino de asegurarse de que las consecuencias fueran irreversibles. La primera parte de su plan comenzó con una invitación, un evento exclusivo en su propia casa, con la excusa de celebrar su éxito profesional. Amigos, socios de negocios y miembros influyentes de la comunidad recibirían la invitación, pero los verdaderos protagonistas serían Daniel y Alicia. La caída sería pública y no habría escape posible. Mientras los preparativos avanzaban, Elena se mostró más cariñosa y comprensiva con su esposo. Quiso asegurarse de que él no sospechara nada. Con Alicia fue incluso más sutil, haciéndole creer que sus sospechas habían desaparecido. En su interior, sin embargo, contaba los días hasta el evento, la noche en que su mundo perfecto se vendría abajo. Mientras se acercaba la fecha, Elena comenzó a documentar cada detalle. Instaló discretamente cámaras en su hogar, asegurándose de capturar cualquier interacción comprometedora. También contrató un investigador privado
para seguir los pasos de Daniel y Alicia, recopilando evidencia que sería crucial en la revelación final. La acumulación de pruebas le proporcionaba una sensación de control que había perdido desde el inicio de sus sospechas. Días antes de la reunión, el investigador le entregó un sobre con fotografías y registros detallados de los encuentros entre Daniel y Alicia. Elena lo observó todo sin inmutarse. No había ira visible en su rostro, solo una determinación helada. La verdad estaba ante ella, y el momento de exponerla estaba cerca. La noche del evento llegó, y la casa de Elena se llenó de invitados. Cada detalle estaba cuidadosamente orquestado. La cóctel de bienvenida, la atmósfera relajada y la música suave creaban una ilusión de normalidad. Mientras los asistentes brindaban por su éxito, Elena sonreía, sabiendo que en pocos minutos todo cambiaría. Con una copa en la mano se dirigió al centro de la sala y pidió atención. «Gracias por estar aquí esta noche. Tengo algo muy especial que compartir con ustedes», anunció con voz serena. Luego, con un clic del control remoto, la pantalla principal de la sala se iluminó con las imágenes de Daniel y Alicia en sus encuentros secretos. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por los jadeos ahogados de los presentes. La caída había comenzado. El instante en que la verdad salió a la luz fue un choque eléctrico para la habitación. Un murmullo de incredulidad se extendió entre los invitados mientras la pantalla proyectaba imágenes irrefutables de Daniel y Alicia juntos en lugares donde jamás deberían haber estado. La traición, oculta durante tanto tiempo, ahora quedaba expuesta ante los ojos de todos. Elena observó las reacciones con una calma gélida. Alicia, petrificada, intentó recuperar el aliento mientras su rostro palidecía. Daniel, en cambio, parpadeó varias veces, como si aún procesara el hecho de que su mundo se desplomaba en cuestión de segundos. Algunos invitados desviaron la mirada, incómodos ante la escena. Otros simplemente se quedaron en silencio, asimilando la brutalidad del momento. Pero Elena no había terminado. Cada imagen en la pantalla estaba acompañada de mensajes que no dejaban lugar a dudas. Citas arregladas con semanas de antelación, promesas susurradas en la oscuridad, palabras que hasta hacía poco le habían pertenecido solo a ella. Y ahí estaba su madre, su propia madre, apropiándose de todo lo que alguna vez fue suyo. Daniel intentó reaccionar. Levantó la voz entrecortada para negar, para justificar lo imposible, pero nadie le creyó. Alicia apenas movió los labios, incapaz de articular una defensa coherente. La evidencia era aplastante. Elena los dejó tambalearse en su propia desesperación antes de tomar una última copa de vino y brindar con amarga ironía. «A la familia», susurró. La incomodidad era insoportable. Uno a uno, los invitados empezaron a retirarse, algunos susurrando comentarios, otros lanzando miradas de lástima o desprecio a los protagonistas del escándalo. La reputación de Daniel y Alicia se desmoronaba con cada persona que cruzaba la puerta. En cuestión de minutos, la casa que momentos antes estaba repleta se convirtió en un espacio vacío, cargado con el eco de lo que acababa de ocurrir. Daniel se quedó inmóvil, mirando a Elena con una mezcla de furia y súplica. Alicia, en cambio, tomó su bolso y salió sin decir palabra. No tuvo intentos de reconciliación ni justificaciones, solo un silencio espeso que se instaló entre los dos que quedaban en la habitación. Esa noche, Elena durmió en paz por primera vez en meses. Al día siguiente, la noticia ya circulaba entre los círculos sociales más influyentes de San Diego. En cenas, reuniones de negocios y encuentros casuales, el escándalo de la familia Vargas se convirtió en el tema central de conversación. Nadie podía creer lo que había sucedido, aunque, en secreto,
muchos disfrutaban de la caída de quienes habían parecido inalcanzables. Daniel intentó recuperar algo de dignidad en los días siguientes, pero la humillación pública fue demasiado para su imagen profesional. Socios y clientes comenzaron a distanciarse, los proyectos se cancelaban y el prestigio que había construido con tanto esfuerzo se evaporaba rápidamente. La bancarrota social era inminente. Alicia, por su parte, enfrentó una condena aún peor: el aislamiento. Las mismas amigas que la habían rodeado durante años ahora la evitaban, temerosas de quedar asociadas con el escándalo. Cada evento exclusivo le cerraba sus puertas. Cada conversación se detenía cuando ella entraba en la habitación. La mujer que había vivido alimentándose de la admiración de los demás ahora se veía reducida a una sombra de lo que fue. Elena, en cambio, avanzó. Se centró en su carrera con renovada energía, expandiendo su negocio y dejando atrás los restos de su antigua vida. Lo había perdido todo en una noche, pero al mismo tiempo había ganado algo más valioso: su libertad. Sin embargo, sabía que la historia aún no había terminado. Aquel tipo de traiciones no se desvanecían sin consecuencias, y aunque Daniel y Alicia habían caído, aún quedaba por ver qué harían cuando decidieran levantarse. Los días posteriores al escándalo fueron un torbellino de cambios, y aunque Elena había logrado su objetivo, la sensación de vacío era inevitable. Había destrozado a Daniel y Alicia, pero con ello también había puesto fin a todo lo que una vez formó parte de su vida. Se despertaba en una casa que se sentía demasiado grande y silenciosa, con la certeza de que nada volvería a ser igual. Sin embargo, en su interior, algo le decía que esta historia aún no había terminado. La caída de Daniel fue rápida e implacable. Sus socios comenzaron a evitarlo. Las llamadas de negocio se redujeron y, en cuestión de semanas, se encontró luchando por mantener a flote su empresa. Los bancos empezaron a presionarlo. Los inversores se alejaron y la única opción que le quedaba era vender algunas de sus propiedades para cubrir las deudas que crecían cada día. La humillación pública había sido solo el inicio de su ruina. Por su parte, Alicia experimentó un castigo aún más cruel. Las puertas de la alta sociedad se cerraron ante ella. Sus invitaciones fueron ignoradas y las personas que antes la rodeaban desaparecieron sin dejar rastro. Su belleza y carisma ya no eran suficientes para ocultar la vergüenza que la acompañaba a cada lugar al que iba. Había construido su identidad en base a la admiración de los demás. Y ahora, sin eso, no era más que un espectro de lo que alguna vez fue. Pero ni Daniel ni Alicia eran del tipo de personas que aceptaban la derrota sin luchar. En la oscuridad de su desgracia, cada uno comenzó a trazar su propio plan para vengarse de la mujer que los había destruido. Daniel, consumido por la rabia y la desesperación, intentó contactar con Elena en varias ocasiones. Le envió mensajes, la llamó repetidamente, incluso intentó esperarla afuera de su oficina. Pero ella no respondió. No le debía explicaciones ni oportunidades. Él lo había destruido todo con sus propias acciones, y ahora debía vivir con las consecuencias. Cuando se dio cuenta de que no lograría nada con palabras, su odio se transformó en algo más peligroso. Si él estaba arruinado, no permitiría que Elena siguiera adelante sin pagar un precio. Contrató a un investigador privado para seguir cada uno de sus movimientos, buscando cualquier debilidad que pudiera explotar. Sabía que, en algún punto, encontraría la manera de hacerle daño. Alicia, en cambio, jugó una estrategia diferente. Sabía que la imagen que había construido estaba destrozada, pero aún tenía un último recurso: la manipulación. Contactó a personas influyentes, intentó sembrar dudas sobre la versión de Elena y hasta se mostró como una víctima de las circunstancias, pero nada funcionó.
La sociedad que alguna vez la idolatró, ahora la despreciaba. Dándose cuenta de que no podría recuperar su antiguo estatus, decidió enfocarse en algo más personal. Comenzó a buscar grietas en la nueva vida de Elena. Conocía sus miedos, sus inseguridades y los puntos exactos donde presionar para hacerla dudar de sí misma. Y lo más importante, sabía que, aunque Elena había ganado la batalla pública, por dentro seguía siendo una mujer rota. Mientras todo esto ocurría en las sombras, Elena seguía adelante con su vida sin darse cuenta de que la tormenta aún no había pasado. Había comenzado a disfrutar de su independencia, explorando nuevos proyectos y relaciones. Pero la sensación de que algo estaba mal nunca la abandonaba del todo. A veces tenía la impresión de que la observaban, que su teléfono sonaba con llamadas que nadie respondía, que pequeños detalles en su casa parecían fuera de lugar. Al principio, lo atribuyó al estrés y al cansancio. Pero cuando empezó a notar que alguien la seguía en su camino al trabajo, supo que no era solo su imaginación. La venganza de Daniel y Alicia estaba en marcha, y ella era el objetivo. Elena sintió como la tranquilidad que había logrado construir comenzaba a desmoronarse. No podía probarlo, pero estaba segura de que alguien la vigilaba. La sensación de ser observada la acompañaba a todas partes, como una sombra persistente. Cada vez que salía de su casa, sentía una presencia invisible siguiéndola. Los espejos retrovisores de su auto le devolvían imágenes fugaces de coches estacionados que parecían no moverse durante horas. Sabía que no era paranoia. Sabía que algo estaba sucediendo. Su primer instinto fue fortalecer su seguridad. Instaló cámaras en su casa, reforzó las cerraduras y cambió las contraseñas de todos sus dispositivos. También se aseguró de que su asistente en la oficina estuviera al tanto de su itinerario, con instrucciones de alertar a la policía si algo extraño ocurría. Pero incluso con todas esas precauciones, no podía evitar la sensación de vulnerabilidad. No tenía pruebas concretas, pero en su interior entendía que Daniel y Alicia no iban a quedarse de brazos cruzados después de la humillación que les hizo sufrir. Las primeras señales de la venganza de Daniel fueron sutiles. Un correo electrónico de un cliente importante cancelando un contrato sin explicación. Una publicación anónima en redes sociales con rumores maliciosos sobre su vida personal. Un periodista local llamando a su oficina, insinuando que tenía información sobre un supuesto escándalo financiero en el que ella estaba involucrada. Todo parecía diseñado para debilitarla, para erosionar su credibilidad poco a poco. Luego vinieron los ataques más directos. Una mañana encontró su automóvil con los neumáticos reventados. En otra ocasión, recibió un sobre sin remitente con fotografías de ella tomadas desde la distancia, algunas en su oficina, otras en su casa. No había mensajes, pero la amenaza estaba clara. Alguien la estaba observando. Alguien quería que supiera que su privacidad ya no le pertenecía. Elena no podía permitir que la intimidaran. Decidió tomar el control antes de que la situación se volviera más peligrosa. Contrató a un experto en seguridad privada para investigar quién estaba detrás de estos ataques. No le tomó mucho tiempo descubrir la verdad. El investigador privado que Daniel había contratado había estado siguiéndola, recopilando información y filtrándola de manera anónima para afectar su reputación. Pero lo más preocupante fue descubrir que Alicia también estaba involucrada. Mientras Daniel optaba por tácticas agresivas y visibles, Alicia usaba un enfoque más sutil. Se había acercado ante antiguos amigos de Elena, sembrando dudas y desconfianza. También había empezado a frecuentar eventos de beneficencia, tratando de limpiar su imagen y, de paso, envenenar la de su hija.
Había rumores de que estaba intentando recuperar su posición en la sociedad de San Diego, y la única manera de hacerlo era destruir a la mujer que la había expuesto. Elena supo entonces que la única forma de detenerlos era contraatacar. Ya no se trataba de defenderse, sino de acabar con esta guerra de una vez por todas. Utilizando la misma estrategia que habían empleado contra ella, empezó a investigar los puntos débiles de Daniel y Alicia. No tardó en encontrar información comprometedora. Daniel, en su desesperación por recuperar su empresa, había estado negociando con inversores poco confiables, personas con antecedentes turbios que no dudarían en traicionarlo si su reputación se volvía una carga. Alicia, por su parte, había empezado una relación con un hombre casado, un político local que no podía permitirse un escándalo. Elena documentó todo, asegurándose de tener pruebas sólidas. Si ellos querían jugar sucio, ella estaba lista para demostrarles que aún no habían visto de lo que era capaz. Pero antes de hacer su movimiento, algo inesperado sucedió. Una noche, al llegar a su casa, encontró la puerta entreabierta. Su corazón se aceleró al instante. No podía haber olvidado cerrarla. Se detuvo en el umbral, intentando escuchar cualquier sonido en el interior. El silencio era absoluto, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Sacó su teléfono y llamó a la policía antes de entrar. No iba a cometer el error de enfrentar a un posible intruso sola. Cuando los oficiales llegaron y registraron la casa, confirmaron sus sospechas. Alguien había estado allí. Nada parecía haber sido robado, pero alguien había revisado sus cosas. Su escritorio estaba revuelto. Sus documentos personales estaban fuera de lugar. Alguien estaba buscando algo. Elena comprendió que el tiempo se agotaba. No podía esperar más. Tenía que acabar con esto antes de que fuera demasiado tarde. Elena sabía que no podía quedarse esperando el siguiente golpe. Daniel y Alicia ya habían invadido su privacidad, intentado destruir su reputación y, ahora, habían cruzado la última línea al irrumpir en su casa. Había llegado el momento de actuar. La información que había recopilado era suficiente para hundirlos. Pasó horas revisando cada documento, cada imagen, asegurándose de que todo estuviera listo. Se había cansado de jugar a la defensiva. Ahora era ella quien iba a dictar las reglas. El primer paso fue exponer a Daniel. Enviando de manera anónima los detalles de sus turbios acuerdos financieros a periodistas locales y a sus antiguos socios, se aseguró de que su reputación empresarial se deteriorara aún más. Al día siguiente, una serie de artículos comenzaron a circular, revelando sus negociaciones con inversionistas de dudosa procedencia. Las acciones de su empresa cayeron en picada y sus últimas esperanzas de recuperar su estatus se desvanecieron. Daniel no tardó en reaccionar. Intentó encontrar al responsable de la filtración, pero Elena se había asegurado de ocultar sus huellas. Cuando finalmente la confrontó, ella solo sonrió con frialdad. ¿Cómo se siente ser el hombre que lo pierde todo?, le preguntó antes de marcharse sin darle oportunidad de responder. Pero aún quedaba Alicia. Su madre, a pesar del escándalo, había logrado mantenerse a flote en algunos círculos sociales. Sin embargo, su relación con el político casado era un secreto demasiado valioso para dejarlo pasar. Elena organizó la filtración con la misma precisión quirúrgica que había usado contra Daniel. En pocos días, el nombre de Alicia volvió a los titulares, esta vez como la amante de un hombre casado, cuya carrera dependía de su imagen pública. El escándalo fue devastador. La esposa del político presentó una demanda pública por daños morales, mientras que los medios de comunicación hicieron pedazos la ya deteriorada reputación de Alicia. Las mismas personas que Larissa habían rechazado antes, ahora la despreciaban aún más. No le quedaba nada. No tenía poder,
No tenía aliados, y lo peor de todo, ya no tenía una identidad. Sin el brillo de la admiración ajena, Alicia no era más que un fantasma de su antiguo yo. Elena observó desde la distancia mientras sus enemigos caían. No sintió satisfacción ni alegría, solo alivio. El juego había terminado. Con Daniel arruinado y Alicia socialmente muerta, Elena finalmente pudo respirar. Pero la historia no terminó ahí. Había aprendido demasiado sobre el lado oscuro de las personas, sobre cómo incluso aquellos en quienes confiamos pueden ser los primeros en traicionarnos. No era la misma mujer que había descubierto la infidelidad meses atrás. Era más fuerte, más fría, más calculadora. Cuando vendió la casa donde todo había sucedido, sintió que cerraba un capítulo de su vida. Se mudó a una nueva ciudad, lejos de las sombras del pasado. No necesitaba venganza, solo paz. Y por primera vez en mucho tiempo, la encontró. Porque al final, la mejor venganza no era destruir a sus enemigos. Era asegurarse de que nunca pudieran lastimarla de nuevo.